Dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Habló Yahvé a Moisés diciendo: dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. Y Dios no estaba jugando, Oiga, qué advertencia. De seguro morirá. Y mire, el pueblo de la tierra lo apedreará. Y yo meditaba en esto. ¿Y qué tal si era un pariente? Un hermano, un primo, un tío. Póngase a pensar en eso. Por orden de Dios, si él había caído en tal acción, dice Dios, todo el pueblo lo va a apedrear. Versículo 3. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Versículo 4. Y si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc, para no matarle, ahí entra la situación: es que es mi primo, es que es mi hermano, ¿cómo lo voy a...? No, pobrecito. El ser humano siempre apelando misericordia, siempre justificando al malo. Qué terrible, ¿verdad? Pero ante la justicia de Dios no funciona así. Ahí no hay sentimientos humanos de familia. Versículo 5, mire: entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia. Hoy era un problema de familia. Qué drástico, ¿verdad? No solamente iba sobre el culpable, sino también con la familia que lo estaba cubriendo, alcahueteando en términos actuales. Y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Siéntese, por favor. Ay, Dios mío, cómo hace falta conocer a este Dios que no vacila con el pecado. Cómo hace falta que el pueblo de Dios conozca esta faceta de la justicia y de la santidad de Dios. Hoy, hermanos, la mayor parte de los creyentes no tienen conocimiento de esta faceta del carácter de Dios. Porque yo veo un Dios celoso de un pueblo santo. No toleraba el pecado, no lo toleraba. Y había acciones malignas, hermanos, que provocaban la aplicación inmediata de la justicia de Dios. No pasaba por alto, no omitía, sino que aplicaba, hermanos, esa justicia. Hoy voy a estar meditando y le voy a titular a esta reflexión, comenzando en el versículo 1, sacrificios prohibidos a Moloc, porque el énfasis es en relación al culto pagano de Moloc. Por ello le he llamado sacrificios prohibidos a Moloc. Y no significa que algún tipo de sacrificio fuera permitido, no, sino todos los sacrificios a Moloc eran prohibidos y tenían pena de muerte. Esa era la sentencia, pena de muerte. En el versículo 1, hermanos, del capítulo 20 de Levítico, Dios habla de nuevo a Moisés. Y me parece muy interesante cómo se registra: habló Yahvé a Moisés diciendo. Amén. Esto significa que todo lo que Dios va a hablar a partir del 1 en adelante, todo es palabra de Dios. Y Dios le habla de nuevo a Moisés para darle nuevas sanciones y advertencias sobre el pecado de idolatría y el culto pagano
de los pueblos cananeos. Mire cómo Dios siempre hablando, advirtiendo: no se contaminen con las costumbres de Canaán, no practiquen lo que los cananeos practican, no celebren los que los cananeos celebran, no adoren lo que adoran los pueblos cananeos. Hermanos, ¿cómo hace falta hoy que la iglesia aprenda de nuevo esta palabra de Dios? Porque mire cómo está la iglesia de corrompida y pervertida, haciendo lo que el mundo hace, celebrando lo que el mundo celebra, adorando lo que el mundo adora, idolatrando lo que el mundo idolatra. Bueno, terrible la situación. En el contexto, hermanos, entonces dice que Dios habla a Moisés. Esta frase da a entender de que es Dios personalmente hablando. Y todo lo que le fue dicho a Moisés es palabra de Dios. Y cada palabra dicha por Dios, todo lo que vamos a meditar, cada frase, cada palabra, revela su voluntad, su justicia y su santidad. Tres cosas sobresalen del carácter de Dios en esta sección de textos del 1 hasta el 5. La voluntad de Dios para su pueblo, la justicia de Dios y la santidad de Dios. Avanzamos en el versículo 2. La palabra era para el pueblo de Dios, llamado los hijos de Israel. Dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Les voy a explicar este texto, hermanos, según la frase que contempla todo el versículo. Lo que yo miro aquí, que lo que Dios está diciendo, lo que Dios está hablando, era para el pueblo de su pacto. Acuérdense que ya el pueblo de Israel tenía un pacto con Dios, lo había hecho en el monte Sinaí. Ya había una relación de pacto. Por eso Dios es específico: dirás a sí mismo a los hijos de Israel. En otras palabras, Moisés, quiero que seas muy claro en lo que le vas a decir. Vas a decirle a los hijos de Israel tal como yo te lo estoy diciendo. Hermanos, y ahí tenemos a Moisés escribiendo. Por eso lo tenemos registrado para nosotros hoy. Porque él todo lo que Dios le dijo lo escribió. Por ello lo tenemos ahora y es de conocimiento público de todos nosotros. Lo que Dios habló fue escrito y aquí está, hermanos, lo que Dios ordenaba para el pueblo de Israel. Y no solamente para el pueblo de Israel, porque hay una frase que dice: y los extranjeros. Y la palabra extranjeros se refiere a los gentiles. Los gentiles, los que no eran parte de la descendencia de sangre de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino que eran de las naciones de alrededor, pero consintieron vivir entre los hijos de Israel, abrazando la fe monoteísta del pueblo de Israel. Todos los extranjeros que vivieran en el territorio dentro de las tribus, de las 12 tribus, toda persona que tuviera conciencia de la realidad del único y del verdadero Dios, fuera israelita o fuera extranjero, fuera gentil, la palabra, la ordenanza era para ellos, para todos ellos. Nosotros ahora que somos pueblo de Dios y que somos creyentes, yo creo que también hay mucho para nosotros en esta ordenanza. Hay mucho que aprender, hay mucho que entender, hay mucho que cuidar, hermanos, de no caer en el error que cometieron ellos. Porque aunque esta palabra literalmente fue para el pueblo del primer pacto, también como principio de vida espiritual aplica para nosotros ahora que somos parte del pueblo del nuevo pacto. La advertencia y la prohibición era la siguiente: que no ofrecieran sus hijos a Moloc. Era lo que Dios estaba prohibiendo. Que no participaran en los rituales
hermanos, en las celebraciones de los cultos a Moloc, Dios habló, advirtió y reveló la sentencia: quien ofreciera sus hijos a Moloc tenía que morir. Y la ejecución de esa sentencia era que sacaban a tal persona fuera del campamento de las tribus, y todo el pueblo tenía que participar, hermanos, con piedras y lapidarlo, apedrearlo. Era la ordenanza, hermanos. Lo más fuerte de esta sentencia es: cualquiera que ofrece sus hijos a Moloc. Ahora yo me voy a detener en esta frase: los que ofrecieran sus hijos a Moloc. Que ofreciere sus hijos a Moloc, ofreciere alguno de sus hijos a Moloc, textualmente como lo dice. Escuche por favor: ofrecer los hijos para Dios es un acto de dedicación. Era dedicar ese hijo, esa criatura. Y en aquellos tiempos, cuando ofrecían los hijos a Moloc, era participar de un ritual de adoración. Estaba de por medio la adoración. Y Dios señala a Moloc, el cual era una deidad de los hijos de Amón. Era una deidad amonita, el cual era adorado por medio de sacrificios humanos. Literalmente, hermanos, sacrificaban los hijos. Y esos hijos, principalmente el primogénito, el primero de un matrimonio, el primero de una familia, lo tenían que ofrecer en fuego. Tenían que quemarlos vivos. Vivos llevaban a las criaturas a donde estaba aquella imagen enorme, hermanos, en la cual se representaba a Moloc. Ahora, la palabra Moloc significa el que reina. Mire, semejante abominación, semejante insulto para Dios. Moloc significa el que reina, o el que es rey. Moloc, amén. Y era una deidad pagana. Y según la tradición rabínica, Moloc era representado o estaba representado en una estatua de bronce, hermanos, enorme, con una cavidad aquí en su estómago, la cual llenaban de leña completamente y le prendían fuego hasta que el bronce quedara al rojo vivo, hermanos, un horno. Y en ese horno, hermanos, lanzaban a los hijos, a los niños. Yo estaba mirando en el internet buscando un poquito de Moloc, y siempre lo representan, hermanos, un ídolo con los brazos extendidos así y el hueco aquí, toda esta parte. Entonces la idea era que cuando ofrecían sus hijos en esos rituales, principalmente niños, eran tirados sobre los brazos abiertos de esa imagen, y esas criaturas caían dentro, hermanos, del estómago que estaba completamente ardiendo al rojo vivo, y ahí esas criaturas vivas eran quemadas como sacrificios. Ahora, a Moloc siempre se le ha representado como un demonio con cabeza de toro y con cuerpo humano. Esa es la representación de Moloc. La figura humanoide con cabeza de toro y cuerpo humano, y con el vientre lleno de fuego. Y ahí sacrificaban a los primogénitos. Era algo terrible, hermanos, inhumano, y sobre todo el valor y la ceguera de la fe de esos pueblos malignos, paganos, hermanos, como en su ignorancia, cegados por el diablo, tenían tal valor para desprenderse de sus criaturas pequeñas y quemarlos vivos, pasarlos al fuego.
Por eso Dios prohibió en el pueblo de Israel, en los hijos de Israel, hermanos, prohibió esa práctica pagana, porque era una adoración falsa. Literalmente, hermanos, era un ritual demoníaco donde dedicaban sus hijos a Satanás. Era una dedicación de los hijos al diablo. Y la dedicación de los hijos tiene que ser solamente a Dios. Para Dios es muy importante la consagración de los hijos. Solo a Dios se tienen que consagrar los hijos, a nadie más. Solo a Dios. En la ley del primer pacto, sobre todo los hijos primogénitos, los primeros hijos en nacer eran llamados primogénitos y eran dedicados a Dios. Dios los reclamaba como propiedad. No solamente se daba primicia del ganado, no solamente se daba primicia de las cosechas. Los hijos nacidos, el primer hijo, el hijo varón, el mayor, hermanos, era consagrado a Dios, era dedicado a Dios. Ofrecerlos a Moloc era ofrecerlos al diablo y no a Dios. Ahora, lo peligroso de esta práctica es que al ofrecer un hijo, escuche y aprenda esto, al ofrecer un hijo se consagra también toda la descendencia. Esto es lo más tremendo. Al consagrar un hijo, al dedicar un hijo, al ofrecer un hijo, estaban consagrando toda la descendencia. Y quien tiene la consagración tiene derecho legal sobre toda la descendencia. Imagínense el error tan grave, hermanos, el peligro tan grave. Consagrando los hijos a Moloc, le estaban entregando a Moloc poder y autoridad sobre toda la descendencia de la familia. Y quien tiene la consagración tiene derecho legal sobre todos los hijos de los hijos de los hijos. Si la consagración es a Dios, Dios tendrá el derecho legal sobre nuestra descendencia. Pero si la consagración es al diablo, legalmente tendrá derecho también a la descendencia. A quien consagres a tus hijos, influenciará sobre ellos y tendrá poder y autoridad legal sobre ellos. Por ejemplo, nosotros que consagramos nuestros hijos pequeños a Dios, estamos consagrando no solamente ellos, estamos consagrando a sus hijos, de sus hijos y toda la descendencia. Y Dios tendrá el poder y la autoridad legal sobre ellos, hermanos. Pero si nuestros hijos son consagrados o son dejados en las manos de los demonios, en las manos del diablo, hermanos, ello lo influenciará. Eso tendrá dominio y autoridad sobre ellos. Por eso hay familias donde la descendencia se va corrompiendo de generación en generación, se va depravando más y más, se va hundiendo, se va pervirtiendo más y más de generación en generación. Póngase a pensar aquellos que fueron consagrados al brujo, al hechicero, por prácticas de hechicería en la familia, por algún abuelo, tatarabuelo que consagró a alguno de sus descendientes para que quedara en lugar de él después de su muerte. ¿Hasta dónde están hundiendo a la descendencia, hermanos? O simplemente aquellos padres que nunca se preocuparon por consagrar a la criatura delante de Dios, nunca se preocuparon por consagrar ese hijo, esa hija a Dios. Simplemente los dejaron que crecieran en las manos del diablo. Tuvieron sus hijos, nunca los consagraron a Dios, y al no consagrarlos a Dios, los están dejando en las manos de los demonios. Por eso, hermanos, van creciendo los hijos
todos rebeldes, inclinados a la maldad, y desde muy chiquititos se les empieza a ver la maldad en ellos, hermanos. ¿Por qué? Porque prácticamente los padres, al no consagrarlos a Dios, los dejaron en manos del vicio, en manos de la maldad, en manos del pecado, en manos de los demonios, en manos del diablo, y la descendencia se va pervirtiendo. Así que, hermanos, ofrecer los hijos a Moloc no solamente era la pérdida de ese hijo quemado, no solamente se perdía esa criatura que era quemada en fuego, además era la consagración de toda la descendencia familiar. Qué práctica más cruel, hermanos. ¿Le parece cruel? ¿Verdad que nos parece cruel lo que hacían esa gente? Pues de igual naturaleza es cuando usted no consagra a sus hijos a Dios. Lo mismo sucede espiritualmente, solamente que aquellos eran más bárbaros, los lanzaban vivos al fuego. Hoy muchos padres, por no consagrarse a Dios, abandonan a sus hijos a su suerte y van creciendo llenos de maldad, llenos de malicia. Qué práctica más cruel, hermanos, sacrificar un hijo para Satanás y abrirle la puerta para que tenga derecho legal sobre toda la descendencia. Era lo que hacían estos pueblos, y es lo que hace hoy aquel padre de familia, aquella madre de familia que no se preocupa por consagrar a sus hijos a Dios. Para Dios era muy cruel, muy maligno, por ello prohibió que los creyentes ofrecieran sus hijos al diablo, representado en Moloc, ídolo abominable. Hay una parte de la escritura donde así textualmente dice: ídolo abominable. Los amonitas, hermanos, por mucho tiempo estuvieron consagrando sus hijos y dedicándolos al diablo, y con el tiempo fueron exterminados completamente. Para el tiempo del rey Josafat se juntó el pueblo de Moab y el pueblo de Amón, que eran hermanos. Y dicho sea de paso, hermanos, Amón, que era el que adoraba a Moloc, era hijo de Lot con sus propias hijas. Era una descendencia incestuosa. Allá cuando Lot se escondió en la cueva, cuando salió de Sodoma y Gomorra huyendo por el fuego, y se fue a huir al monte, se llevó sus dos hijas y lo emborracharon, y cada una de las hijas tuvo que ver con su papá, y de ahí nació Moab y Amón. Y estos tremendos se convirtieron en adoradores de Moloc, y mire hasta dónde llegaron. Así que, hermanos, la pena, continuando y analizando el texto, la pena por esta práctica pagana de sacrificar a los hijos en el fuego a Moloc era la pena de muerte. Pena de muerte. Dios dijo: de seguro morirá, y el pueblo de la tierra lo apedreará. La pena de muerte por adoración a Moloc. O sea que la adoración a Moloc era pecado de muerte. Consagrar, dedicar los hijos a Moloc era pecado de muerte. Y todo culto pagano y toda clase de rituales al diablo trae en consecuencia muerte. Por eso es muy evidente, hermanos, en los lugares donde más se adora al diablo, donde más se adora a los demonios a través de la idolatría, donde más se adora la muerte, donde más hay rituales y sacrificios humanos por hechicería, brujería, santería y toda clase de las ciencias ocultas, en esos lugares siempre hay muerte, mortandad. Aquí está el principio, hermanos. Lo que trae muerte, lo que produce muerte. La sentencia era contundente. Y esta sentencia, hermanos, de muerte era para erradicar completamente del pueblo de Dios esta falsa adoración.
Avancemos al versículo 3, por favor. Versículo 3. Hablando Dios, dice: y yo pondré mi rostro contra el tal varón. Fíjese cómo Dios va a la cabeza primero, Siempre Dios trata con el varón. Pareciera que delante de Dios el hombre, como padre, es el primer responsable del destino de su casa, del destino de su hogar, del destino de su familia, de la condición de su casa, de la condición de su hogar. Para Dios el hombre es el responsable. Así que aprendamos, hermanos varones. Dios le habla al varón: pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Aquí hay algunos detalles importantes. Número 1, la primera frase: pondré mi rostro contra tal varón. Esta expresión de Dios, pondré mi rostro contra. Mira, hermanos, hay una promesa donde dice en Números 6:22, por ahí dice: Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Pero esto es todo lo contrario. Que Dios ponga su rostro sobre nosotros es sinónimo de gracia, de haber hallado gracia, de complacencia, de bendición, de aprobación. Pero que Dios ponga su rostro contra no es hallar gracia, no es bendición. La frase de que ponga su rostro contra el tal varón es una expresión de indignación de parte de Dios. Y la indignación de parte de Dios, o la indignación de Dios, se da cuando se violenta su santidad. Se da cuando Dios se molesta. Se da cuando Dios se enoja. Se da cuando Dios hermanos, se llena de ira. Porque sí hay cosas que provocan la ira de Dios. Muchos creyentes parecieran que no conocen esta clase de Dios, hermanos, pero este es el Dios que nosotros tenemos. Este es el Dios de la Biblia, un Dios celoso de la santidad en su pueblo, un Dios que aborrece el pecado y aborrece la maldad, y donde está la maldad, Él se indigna. Muchas veces como que no tenemos conciencia de esta clase de Dios que tenemos. Y cuando no hay esa conciencia, hermanos, de que tenemos un Dios que en su carácter se enoja ante el pecado, ante la maldad, hermanos, somos muy alcahuetes de tantas maldades, fechorías, pecados, malicias en nuestra casa, en nuestro hogar. Nos quedamos solamente con la faceta de que es un Dios perdonador. Y sí, es un Dios perdonador cuando el pecador se arrepiente. Ahí entra la misericordia, ahí entra el perdón de Dios. Pero si el pecador no se arrepiente, ciertamente la ira de Dios lo puede destruir. Ciertamente la ira de Dios puede acabar con él. Es lo que está revelando aquí Dios. Pondré mi rostro contra tal varón. Me habla de que la santidad de Dios fue violada. La indignación es también la justicia de Dios en acción para castigar, destruir a aquel que cometió iniquidad. Y la frase que sigue: lo cortaré de entre su pueblo. Qué fuerte, ¿verdad? Escuchar esto de Dios. Dios advirtiendo: lo voy a cortar de entre su pueblo. Y eso me habla, esa frase, lo voy a cortar de entre su pueblo, me habla de una muerte súbita, hermanos. Me habla de que la justicia de Dios puede llegarte y te vas a morir. Vas a ser privado de la existencia, aún andando completamente sano. Si ofendiste a Dios y no te arrepientes, la justicia de Dios puede alcanzarnos. Y es serio. Y es contundente: lo voy a quitar de entre su pueblo. Hay muchas acciones malignas, hermanos, que indignan a Dios.
Hay muchas cosas que muchas veces practicamos que no deberíamos de practicar, hermanos, porque son cosas que le indignan a Dios, y por esas acciones que violentan su santidad, miramos a un Dios diferente al Dios de amor que conocemos en el Nuevo Testamento, pero que es el mismo Dios, solo que ahora lo miramos indignado, enojado, airado, y pocas veces concebimos en nuestra mente a Dios de esta manera. Pero es el mismo Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que nos está mirando, el Dios a quien estamos adorando. Es el mismo Dios, hermanos, solo que ahora en el nuevo pacto contiene su indignación gracias al pacto que hizo a través del Señor Jesucristo. Él contiene su indignación, pero es el mismo Dios. Solamente Dios sabe cuántas veces usted y yo hemos violentado su santidad, pero su indignación ha sido contenida por la justicia de Cristo a favor de nosotros. Pero es el mismo Dios que advirtió: los voy a destruir, los voy a quitar de entre su pueblo. Así que, mis hermanos, el enojo de Dios y la acción de dar muerte súbita era ¿para quién? Para el que diera a sus hijos a Moloc. Así que la consagración de los hijos y dejar la descendencia en las manos del diablo, mira lo que le provoca a Dios. El no cuidar la vida espiritual de nuestros hijos, mira lo que le provoca a Dios. Aquel creyente que dedicaba a sus hijos a Moloc, Dios dijo: ha contaminado mi santuario y ha profanado mi santo nombre. Y está hablando de gente creyente que a la par de ir a darle sus hijos al diablo, iban también al santuario a presentar sus ofrendas, a presentar sus holocaustos, a presentar sus sacrificios. Fíjese qué tremendo, hermanos. Está hablando de gente que iba al santuario. Está hablando de gente que conocía el santo nombre de Dios. Está hablando de personas que invocaban el nombre de Dios, pero a la par de adorar a Dios en el santuario, a la par de invocar el nombre santo de Dios, también tenían el valor de irse a meter a donde se adoraba a Moloc. Ahora, yo entiendo algo aquí muy importante, porque contaminar el santuario era una ofensa grave para Dios. Dios no puede ser burlado, hermanos. Hermanos, qué tragedia que muchas veces nos congregamos, participamos en las cosas del santuario, pero también participamos en la mesa de los demonios, con la copa de los demonios, y así tenemos el valor de participar también de la copa de comunión en el santuario. Qué tragedia, hermanos. Tenemos que agarrar conciencia de esto. No vayamos a caer en el error de estos tremendos, participando en las cosas del diablo y participando en las cosas sagradas. Era el error que estaba cometiendo ese pueblo, y al hacerlo estaban contaminando el santuario y estaban profanando el nombre santo de Dios, estaban deshonrando directamente a Dios. Así que aprendamos esto. Las prácticas personales de índole espiritual estaban en directa relación con el santuario y con el santo nombre de Dios. Lo que hacían de su vida y con su familia estaba en relación al santuario y al santo nombre de Dios. Ahora nosotros, hablando espiritualmente, también tenemos un santuario. Igual que ellos, el mismo Dios, nosotros tenemos un santuario, y todo lo que hagamos de nuestra propia vida o con nuestra familia, espiritualmente tiene relación con Dios. ¿Y cuál es el santuario que tenemos nosotros ahora? ¿Cuál es el santuario? Nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo
Ese es el santuario, hermanos. Versículo 4, vamos a avanzar al versículo 4. Y aquí se pone interesante el asunto, y este texto me puso a pensar. Voló mi pensamiento. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc para no matarle, Dios mío, vamos a entender esto. Cómo Dios en su sabiduría, conociendo la naturaleza del corazón del hombre, se adelanta a las acciones humanas. Considera, hermanos, el proceder del ser humano, que es dado a tapar el pecado, a ocultar el pecado, a negar el pecado, a ser cómplice con el pecado, alcahuetear el pecado. Mire cómo Dios contempla todo eso. Sabía que se iban a presentar casos en familias donde quizá el tío, el hermano, el pariente, el sobrino iban a caer en ese pecado. Y Dios dijo: si se hacen de la vista gorda, es lo que está diciendo. Si se hacen de la vista gorda y no quieren matarlo, Dios dio una advertencia. Así que la acción de cerrar los ojos ante la maldad evidenciada, escuche, para Dios es complicidad. Es complicidad. ¿Cuántos hijos de cristianos, hermanos, han hecho cosas terribles delante de Dios? Y ahí están los padres de alcahuetes, de cómplices, minimizando, justificando y hasta defendiendo el pecado de los hijos. Qué terrible, hermanos. Aquí está hablando de la alcahuetería, de la complicidad, cuando el pecado es evidente, cuando la maldad es evidente. El cerrar los ojos, hermanos, habla de eso, de ser cómplice, de ser alcahueta. Y Dios reprueba totalmente esa acción humana. Cerrar los ojos, hermanos, en términos más actuales, era hacerse de la vista gorda y no aplicar la justicia de Dios, la cual era muerte. Sí, era fuerte, era muerte, pero por ello Dios primero advierte antes de aplicar justicia. Dios siempre advierte. La advertencia estaba ahí y era contundente y tenían que tomarla en serio. Como hoy, hermanos, las advertencias están ahí. No robarás, no adulterarás, no hablarás mal contra tu prójimo, no desearás la mujer de tu prójimo. Todos los mandamientos, ahí está la advertencia. Pero si cometemos tales pecados, atengámonos a las consecuencias, porque antes de que venga el juicio, el castigo, la muerte, Dios primero advirtió, Dios primero habló. Si no quisimos obedecer, ya es cuenta de nosotros. Pero la advertencia fue dada. Siempre primero habla Dios. Nos habla por la palabra, nos habla a través de otra persona, nos habla a través de un consejo, manda que nos adviertan, manda a alguien para que nos corrija, nos habla personalmente a través de sueño, evitándonos, queriendo evitar la muerte, el dolor, la desgracia, la maldición en nuestra vida. Pero el ser humano endurece el corazón. El problema es cuando viene el momento de aplicar justicia. El problema es cuando llega el momento del juicio. Y Dios dijo: si el pueblo hace de la vista gorda, hermanos, eso era una prueba al corazón de los jueces también, aplicar esa justicia. Y yo meditaba en esto: o estaban a favor de Dios, o estaban a favor de sus hermanos transgresores. O estaban a favor de Dios, o estaban a favor del pariente que había fallado. Y retomo el comentario del principio. Piensen aquellos que tenían que aplicar la sentencia de muerte en su propia familia. Piense en aquellos que tenían que aplicar la sentencia de muerte en sus propios parientes.
Y para mí esto es muy importante de meditar, porque esto me hace pensar, y aprendamos esto, que la justicia de Dios siempre va más allá de los lazos de familia. Siempre va más allá de los lazos de familia. La maldad en nuestro pueblo, la maldad en el pueblo puede ser o representa la maldad en la casa, la maldad en el hogar, la maldad en la familia. Y cuando hay maldad en la casa, cuando hay maldad en el pueblo, cuando hay maldad en el hogar, es una prueba a nuestro corazón, y es una prueba de corazón a todos los demás. Nuestro corazón se pone a prueba. O nos mantenemos fieles a Dios y estamos del lado de Dios, o nos ponemos del lado del transgresor. O le somos fieles a Dios, o nos volvemos cómplices de aquel que falló. Y muchas veces, hermanos, casi la mayor parte de las veces, nos volvemos cómplices de aquellos que andan mal en nuestra propia casa, de aquellos que andan mal en nuestra propia familia. Si muchas veces no tenemos el valor para corregir al hijo que anda de rebelde, abiertamente, evidentemente, con su testimonio, con su conducta, con su comportamiento, no nos alcanza el valor para corregir a la hija que anda de rebelde, hermanos, que se mira, que anda viviendo fuera de la palabra de Dios, no tenemos el valor para corregirlo, para disciplinarlo. Imagínense para matarlo. Y esto me lleva a decir algo más. Como muchas veces no nos alcanza el valor para ponerle un alto a ese rebelde, a esa rebelde, o lo mínimo decirle, ¿sabes qué? Si vas a andar con tus loqueras, mejor vete a rentar, pero en mi casa no voy a consentir que andes con tus vicios. Si tienes para tus vicios, te alcanza para mantener tu vicio, te va a alcanzar para pagar renta también, así que vete a rentar. Si no nos alcanza eso para hacerlo, hermanos, caemos en un error. ¿Sabes cuál es el error? La orden de Dios era: mátenlo, mátenlo. Pero cuando no queremos sujetarnos a la ordenanza de la santidad, de la justicia de Dios, caemos en el error que muchas veces queremos ser más buenos que Dios. Queremos ser más buenos que Dios. Por un lado, Dios dijo: cualquiera que ofrece a sus hijos tiene que morir. Pero no faltaba alguno. No, es mi hermano, ¿cómo lo vamos a matar? Es fuerte, es contundente, pero nunca podremos ser más buenos que Dios, hermanos. Yo una vez le dije esto a mi madre, porque muchas cosas sucedieron últimamente en mi casa, y mi madre tuvo que salir huyendo de su propia casa. Salió huyendo de su propia casa por una amenaza de muerte y de secuestro entre un familiar ahí, que no quiero abundar más porque después lo miran en los videos, pero es un ejemplo. Y yo le dije a mi madre: madre, tú no puedes ser más bueno que Dios. Desde hace tiempo le dije que corrigieran eso, que le pusieran un alto a ese chamaco, y miren hasta dónde llegó ahora. Nunca seremos más buenos que Dios, hermanos. Nunca. Queremos ser más buenos que Dios, ignorando la maldad entre nosotros, defendiendo y justificando al culpable, al malvado, queriendo pasar por alto la maldad, cuando Dios ya la señaló y decretó juicio y reveló la sanción, la justicia. El creyente que era culpable, mire que estamos hablando de creyentes, el creyente que era culpable de sacrificios a Moloc tenía sentencia de muerte de parte de Dios. Y le doliera a quien le doliera, le pesara a quien le pesara, así fuera su padre, así fuera su madre, así fueran sus abuelos, así fueran sus tíos, sus parientes cercanos. Todos los hebreos eran parientes, hermanos, eran familia, eran 12 tribus, todos estaban emparentados. Y además se casaban entre ellos mismos, eran parientes cercanos. Pero aquel que le cometía esa falta, le pesara a quien le pesara, le doliera a quien le doliera, tenía que ser sancionado.
Se escucha fuerte lo que estoy diciendo, hermanos, pero era la manera de cómo Dios estaba tratando, corrigiendo a este pueblo. La sentencia era que tenían que lapidarlo. Esto, hermanos, que estoy diciendo va más allá de los sentimientos de familia. No tiene nada que ver con nuestros sentimientos. Tiene que ver con la justicia. Tiene que ver con la santidad de la verdad. Tiene que ver con la honra de Dios. Tiene que ver con el honor de Dios. Y qué difícil es cuando un familiar está involucrado en una práctica semejante. Aún así se tenía que aplicar la ley. Y esto me lleva a decir lo siguiente, ya casi lo último. Hermanos, tenemos que estar conscientes que la maldad, y voy a repetir esto muchas veces, la maldad siempre rompe la unidad de la familia. ¿Cuántas familias eran rotas, hermanos? Destruidas. ¿Cuántas familias no murieron? ¿Cuántos varones no murieron? Matrimonios no murieron. Siempre la maldad rompe, hermanos, la unidad de la familia. Por causa de la maldad la familia sufre. La maldad trae separación de la familia. La maldad trae muerte y dolor en la familia. Y aquí estamos a la mitad de lo que Dios está diciendo. Leemos el versículo 5 y ya terminamos. Si el pueblo no quería sancionar, si el pueblo no quería aplicar la justicia, si los encargados no aplicaban la justicia, mire lo que dijo Dios. Entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón. Y añade Dios, ¿por qué Dios se mete con la familia? Y le aplica el mismo castigo al que falló. ¿Y qué culpa tenía la familia? Bueno, la familia a lo mejor no quería. Quizá la familia solapó, trató de cubrir, trató de guardar. Y Dios dice, voy a poner mi rostro contra el que falló, pero también con su familia. Santo Dios. O sea que muchas veces nuestras propias acciones dan lugar que nuestra familia sufra las consecuencias. ¿Y qué necesidad hay que toda mi familia sufra castigo, juicio, la severidad de Dios, y que sea tocada por la muerte, por la maldición? Amén. Como lo que pasaba aquí. Entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Así que, hermanos, la advertencia de Dios era contundente. ¿Y por qué contundente, hermanos? Con sentencia de muerte. Yo veo la severidad de Dios, que es uno de los atributos del carácter de Dios, poco conocido en este tiempo. La severidad de Dios. Yo tengo bien claro ese atributo del carácter de Dios. Por eso hay cosas, hermanos, que me detengo y trato de evitar, porque sé quién es Dios y cómo es Dios en su carácter. La severidad de Dios se llama. La severidad de Dios, hermanos, ante el culto pagano a Moloc era, ya termino, era para evitar la corrupción moral y espiritual del pueblo de Dios. Se menciona pecado de fornicación, pero no está hablando en lo sexual. Está hablando de una fornicación espiritual. Y lo más grave, de la prostitución con Moloc. Moloc era un ídolo, no habla de una relación sexual, está hablando de una falsa adoración, una adoración pagana. Dios la compara, ese culto pagano lo compara como fornicación, como prostitución. Por ello era considerado con pena de muerte. Dios detesta la idolatría, hermanos. Todo tipo de idolatría es detestado
y aborrecido por Dios. Póngase pie, por favor.